Podemos tomar nuestros asientos. ¿Cómo fue el ayuno de hoy, iglesia? ¿Cómo anduvo? Bien, más o menos, ahí. ¿Cómo fue? No escuché nada. ¿Cómo fue? Ah, ahora sí. Recordamos, estamos aprendiendo lo que es ayunar, lo que es orar. Entendemos que no es un sacrificio ritual, sino que es la intención de acercarnos más a Él. Es ese paso extra en el que decimos, bueno, no me conforma lo que tengo hasta acá, no me conforma, quiero más. Bueno, es un paso más. Siempre con Él es un paso más. Siempre con Él es extenderme, es no quedarme con lo que tengo. Eso me haría mediocre, siendo que hay un recurso eterno que está preparado para cada uno de nosotros. Lo de hoy ya va a pasar dentro de poquito. Mañana es algo nuevo y mañana yo quiero más todavía. Cada jueves es la oportunidad que tenemos de tener una revelación nueva de Cristo, un crecimiento nuevo, una confrontación con nosotros mismos, que es la más difícil de todas, ¿no? Pero eso es lo que nos lleva a crecer. Hoy vamos a llegar a la conclusión del Sermón del Monte. A veces creemos que el Sermón del Monte son solamente las bienaventuranzas, pero es una serie de lecciones que Jesús, ¿a quién se las está dando? A sus discípulos. Recuerdan que Jesús va al monte y ¿quiénes lo siguen? Sus discípulos, no los 12, sino un grupo mayor que los 12 que deciden más de Él, que deciden aprender más y lo siguen a Jesús, y Jesús va a comenzar a hablar acerca del reino y los va a tratar de identificar a ellos como ciudadanos del reino, y a sorpresa de ellos se va a encontrar ¿con qué? Con que Jesús en cada oración, en cada lección que da, va a revelar de alguna manera la interioridad. Gran parte de la frustración de las personas que vienen a la iglesia es que cuando llegan esperan que Dios obre desde donde estoy para adelante cosas nuevas. Y la realidad es que Dios, por supuesto, lo va a hacer, pero trata directamente con mi corazón. Trata con mi pasado, trata con la consecuencia de lo que el pecado ha dejado en mi vida, en mi carácter. Trata de manera de que podamos cumplir lo que decíamos en el coro, que yo mengüe y que Él crezca. Y eso es lo que Jesús hace en el Sermón del Monte. Él no solamente les está hablando de la ley que ellos estaban acostumbrados a escuchar, sino que les habla del mismo espíritu de la ley. Les muestra realmente cuál es la tendencia, qué es lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Muy bien, vamos a ir entonces al capítulo 7. Va a ser la continuación del Sermón del Monte. Trajimos cuadernito, trajimos para anotar. Yo me imagino que sí, porque no creo que usted tenga tanta memoria que lo vaya a almacenar todo ahí adentro. Y si la tiene, realmente usted es un prodigio. Muy bien. Vamos a ir al versículo 1 y versículo 2. Mateo 7 dice, no juzgues para que no seáis juzgados. Paramos ahí un poquito. Esto es un mandamiento. No es, fíjense en chicos de no juzgar. No, no juzgues. Es un mandamiento. No juzgues. Para no ser juzgados, ¿qué es? La razón. El mandamiento es no juzgues. La razón por la cual no juzgues es para que vos no seas juzgado. Y ahora va a venir la consecuencia. 7.2. Porque con el juicio con que juzgás, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os seráis medido. Un mandamiento, una razón y una consecuencia. El mandamiento es no juzgues para que vos no seas juzgado, porque con la medida con la que vos medís, vas a ser medido, vas a ser juzgado. Dentro de lo que era la escuela rabínica, Hillel era uno de los rabinos más importantes.
Y él, tomando en cuenta lo aprendido recién, le enseñaba a la gente, cuando la gente decía, pero frente a esta situación, y él le decía, hay dos varas, la vara de la misericordia y la vara de la justicia. Sí, pero él, no, para un poquito. Vos de parte de Dios, y esto también te lo pregunto a vos, ¿con qué vara preferís ser medido? ¿Con la vara de la justicia de Dios o con la vara de la misericordia de Dios? ¿Con cuál? De la misma manera, juzgá a tu semejante. Ahora, el problema que tenemos nosotros, ¿qué es? Que a nuestro semejante lo juzgamos con la justicia y nosotros queremos recibir la misericordia. El mandamiento dice, no juzgues. Pero entonces quiere decir que nunca tenemos que decir, tiene que ver cómo yo me dirijo hacia la otra persona, porque generalmente yo soy permisivo con mi pecado, pero justo con el pecado del otro. Cuando yo juzgo la vida de la otra persona, ignoro su situación personal, ignoro el contexto en el que la persona está, lo que está viviendo, lo que está pasando, qué le sucedió, por qué tiene ese temperamento, por qué tiene ese carácter, por qué hizo lo que hizo. Tengo un patrón muy pequeño de consideración, pero comparo de la forma equivocada. Soy muy misericordioso para mi pecado y mi debilidad, pero soy demasiado punzante para el otro. Entonces, no juzgues. Discerní, tomá el tiempo, fíjate un poquito qué es lo que está pasando la persona, porque si no, de la manera en la que vos juzgás, vas a ser juzgado. Siempre voy a recalcar algo, iglesia, esto no puede estar presente entre nosotros como hermanos, porque ese tipo de juicios dividen a la iglesia. Por ese tipo de juicios la gente es lastimada. Por ese tipo de juicios las personas se condicionan con el otro, porque tal vez no está viendo a alguien lo que vos estás viendo y vos agarrás y le decís, mirá Milena ahí cómo está con el celular. Y siempre cuando está el culto ella está con el... Mentira, doy un ejemplo. Y siempre que está con el culto, que está el culto, ella está con el celular. Entonces vos ya pasás y la ves a Milena como es la que no presta atención y siempre se distrae con él. Y nada que ver, ella está tomando nota de lo que se está hablando. Pero ya eso entró, porque vos se lo metiste, porque vos juzgaste. Esto es un veneno en la iglesia. Esto divide la iglesia. Es más fácil juzgar que tomar el trabajo de entender por qué el otro hace lo que hace. Amo a mi hermano. Espera antes de juzgar. Preguntá qué le pasa. Probablemente antes que juzgarlo vas a poder ayudar a salir de su situación. Es un mandamiento, no juzgues. Y si juzgás, con la medida que juzgás a otro, vos vas a ser juzgado. Amén. Seguimos. Bueno. 2, 3 al 5. 3, 7, 3 al 5. ¿Por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás a ver la viga que está en tu propio ojo? 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5. Hipócrita. 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Da dos ilustraciones. Las dos ilustraciones, por supuesto, es un contraste, ¿no es cierto? Mirás la pelucita que tiene el otro y vos tenés toda la mugre abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, esas dos ilustraciones, ¿qué es lo que denota? Denota un carácter hipócrita.
Cuando juzgo de la manera en la que tengo prohibido por el mandamiento, me convierto en un hipócrita. ¿Por qué? Porque estoy lleno de debilidades. Si yo tuviera que trabajar primero con mis debilidades, no tendría tiempo de juzgar a nadie. Y si lo hago, me convierto en un hipócrita, que de hecho es lo que hacían los fariseos. Se mostraban con una santidad que no tenían. Hablaban con una santidad, hablaban con un lenguaje que no tenía nada que ver en dónde estaba su corazón. Por ese motivo, lo que ellos hablaban y lo que ellos explicaban no tenía incidencia en el pueblo. El pueblo los escuchaba, pero veían otra cosa completamente distinta. Entonces no tenían autoridad para hablar. El pueblo no le daba autoridad para poder escuchar esas palabras. Cuando yo juzgo a mi semejante, cuando yo no miro la viga que tengo en mi propio ojo y me entretengo en la pajita del ojo ajeno, lamentablemente soy hipócrita. Tengo un ánimo doblado, tengo el corazón doblado. Hago una cosa, vivo otra. No juzguéis. Seguimos. No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto es fuerte, ¿no? Esto muchas veces se usa en donde no se tiene que usar. Y no es ni más ni menos que un descargo de frustración al semejante. Y si tal vez hilo un poquito más finito y me vuelvo atrás, es juzgar la vida del otro. Esta lección es bien definida. ¿Qué es la perla? En el contexto que Jesús está enseñando, lo que es la perla tiene que ver con la enseñanza espiritual de la palabra, la revelación de la palabra. Ese es el contexto de la perla. ¿Y quiénes son los cerdos? Los cerdos son las personas que deliberadamente rechazan la enseñanza, escarnecen y se burlan de la enseñanza. Entonces, la advertencia que es, aquello que sobre tu vida ha sido dado y que es de gran valor, cuando vos lo presentás delante de un semejante y ese semejante te escarnece delante de todos los demás, se burla de esa palabra, la menosprecia, no la pronuncies más sobre él. Ahora, para poderlo completar, tal vez si nosotros vemos Proverbios 9, lo vamos a entender un poquito mejor cuál es la actitud de aquello a lo cual la palabra llama cerdo. Cerdo, para la cultura judía, sabemos que era un animal inmundo. Bueno, Proverbios 9:7. El que corrige, que es el que tiene la perla, al escarnecedor, que sería el cerdo, porque es cerdo, es un burlador, es un menospreciador, es un blasfemo, se acarreará afrenta. La consecuencia de echar la perla a ese escarnecedor es que la vuelta que va a venir sobre el que está dando la perla va a ser burla, va a ser hostilidad, agresividad, ridiculizar a la persona. El que reprende al impío se atrae mancha. El que le da la perla a ese impío, a ese escarnecedor, va a tener una devolución de una actitud violenta. Entonces, ¿qué pasa? Y yo no sé quién es y quién no es hasta que no doy la perla primero. No me puedo poner a juzgar, porque ¿qué me dice la palabra de Dios con respecto a juzgar? ¿Qué me decía al principio? No juzguéis. Pero cuando yo doy la perla y recibo como consecuencia el ser escarnecido, el ser menospreciado, el que se pisotee esa perla, no sigas dándola en ese lugar. Eso es lo que la palabra de Dios refiere. Corrige al sabio, dale la perla al sabio, ¿y cuál va a ser la devolución? Te amará. Da al sabio y será más sabio. Dale la perla
a esa persona, que sabio no quiere decir que necesariamente tenga un tremendo desarrollo intelectual, sí que tiene una gran docilidad para con Dios y es lo que lo hace sabio. Dale una perla al sabio y crecerá en sabiduría. Aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, tomando todo esto, la perla es la enseñanza espiritual que yo deposito sobre la vida de alguien. Algo que tengo que tener en cuenta en esto es el temor de Jehová y el temor del hombre. A veces mezclo las cosas y eso es lo que me hace a mí poner la perla en el lugar equivocado, porque le tengo miedo al hombre. El temor de Jehová tiene que ver con el celo. Yo no voy a permitir que una persona que no quiera me escarnezca públicamente sobre aquello que realmente es santo y es lo más importante de mi vida. No lo voy a dar a una persona que lo ridiculice delante de todos. Esa es la lección. ¿Se comprende bien esto? Volvemos de nuevo. Cuidado con juzgar. Pero la misma perla dada es la que va a estar mostrándome quién sí y quién no. La perla yo la tengo que dar. No la tengo que seguir dando en el lugar equivocado. Bien. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Recuerdan que en el capítulo anterior estuvimos viendo a Jesús enseñando acerca de la oración. Esto nos muestra lo importante que es la oración y el lugar que Jesús le da. Vimos el modelo de oración, vimos que no es un ritual en el que continuamente se repite, sino vimos que cada parte del Padre Nuestro tiene un significado que siempre de una forma o de la otra tiene que estar presente en la oración, que es el reconocimiento de la soberanía de Dios, de la provisión de Dios, de su santidad, de su señorío. Acá nos está refiriendo a la manera, ¿no?, en la que tenemos que orar. El 7:7... Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, nos está hablando de ¿qué? De pasión. Déjalo clavado ahí, así. Nos está hablando de pasión, nos está hablando de insistencia, de perseverancia, no de una oración que yo la suelto al azar y si contesta el Señor bien y si no contesta también. Es un compromiso en oración sobre mi situación delante de Él. Esa es la manera en la que nosotros, nuestro tono de oración, nuestra forma de oración, nuestra cantidad, ¿no es cierto?, sana de oración, es la que muestra de alguna manera nuestra calidad de relación con Él. Ahora bien, tenemos en Mateo, creo que capítulo 9, si no me equivoco, tenemos un modelo que nos permite de alguna manera entender lo que Jesús está refiriéndonos. ¿Lo tenés ahí? 15:25 o 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan, pero vamos más para atrás, a ver. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Esto es una realidad, que esta mujer vive con Jesús, pero también esto lo podemos llevar al punto de la oración, ¿no es cierto?, de la búsqueda de Él. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto aparentemente suena a un desplante, pero por supuesto que nosotros entendemos el carácter divino, el carácter justo, amoroso. El Señor está queriendo sacar lo mejor de esta mujer. De la misma manera sucede en nuestra vida con la oración. El Señor a menudo suele dejarnos en espera para que esa oración se vaya intensificando, para que esa oración vaya cobrando fuerza, para Él poder sacar de esa manera lo mejor de cada uno de nosotros. Si no nos acostumbramos, si yo oro y está la respuesta, o oro 1, 2, 3 veces y no pasa absolutamente nada, no suma en el desarrollo de mi vida espiritual. Pero si esto va creciendo, si mi búsqueda de Él va creciendo, esto va a dar el fruto correcto. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y el 27
Dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué está diciendo esta mujer? Esta mujer está diciendo, yo sé que no hay forma, Señor, que vos no puedas contestar esta oración. Y esa es la pasión necesaria en la oración. No es por las dudas si Él contesta. Voy hasta las últimas consecuencias porque Él no puede dejar de contestar por su carácter, por el carácter justo, por el carácter misericordioso y por cada una de sus palabras hacia nuestras vidas. Yo sé que Él no puede dejar de contestar. Tal vez hay un tiempo de espera, tal vez tengo que estar insistiendo, tengo que estar creciendo en esto porque si no estoy acostumbrado a que pido, no pasa nada, se terminó. No, Él me está llevando a una disciplina, a un crecimiento, pero que Él va a contestar porque Él no se puede negar a sí mismo. Y esta mujer lo entendió y lo creía. Por supuesto, ella está revelando ni más ni menos que la pasión con la que yo tengo que ir delante de Él. Muchas de nuestras oraciones no son contestadas por la manera, por la forma, que no hace ni más ni menos que mostrar la actitud en la cual vamos a Él. Vamos como si fuéramos a cualquier otra cosa. Pero si nosotros insistimos, si nosotros permanecemos, Dios responde. Nos ha tocado a veces orar por años por la vida de personas. Y de la noche a la mañana, que no fue de la noche a la mañana, fue el proceso final de toda esa oración acumulada, esa persona que parecía imposible que conociera al Señor, prácticamente nos llama para poder hacer la oración de entrega. Eso no sucede de la noche a la mañana. Eso es producto de una oración perseverante. Y nosotros vamos a ver que a lo largo de toda la palabra de Dios, los hombres de Dios que tenían propósitos definidos de parte de Dios, ejemplo Daniel como tantos, tuvieron que orar y orar fervientemente. Moisés, para recibir lo que Dios tenía preparado para su pueblo, tuvo que esperar en ayuno y oración 40 días. Quiere decir que hay algo acá que nosotros tenemos que aprender. En esta cultura instantánea que tenemos del todo ya, queremos decir 2 palabritas y ya recibir todo lo que Dios tiene. Pero a Dios no le interesa tanto lo que Él te pueda dar. A Dios le interesa tu corazón, a Dios le interesa estar con vos. A Dios le interesa que lo busques, que Él pueda hablarte. Y por supuesto Él puede dar lo que vos necesitas en un abrir y cerrar de ojos. Pero esa parte que solamente a vos te corresponde, que es ir a la presencia de Él, esa es la que Él espera. Lo que esta mujer hizo llenó el corazón del Señor. ¿Por qué razón? Porque el Señor estaba esperando eso. Y esto es lo que está esperando también de nuestra vida. Vamos al 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se la pidan? Esto no hace ni más ni menos que dar una conclusión a este asunto de la oración, de decir, este es el carácter de aquel a quien creemos, a quien servimos y a quien seguimos. En este carácter misericordioso, en este Padre bueno que es Él, es imposible que Él no haga lo que dijo y que todo lo que haga no sea para el bien de cada uno de nosotros. Porque si nosotros siendo padres malos, que fallamos, procuramos el bien de nuestros hijos, ¿cuánto más un Padre perfecto quiere el bien de cada uno de nosotros, sobre todo de quienes se acercan e insisten y piden toda dádiva divina? Dios anhela esto de nuestra vida. Dios anhela que cada uno de nosotros nos acerquemos. Cuenta una historia de un rey que 2 de los súbditos se presentan en la corte llamados por el rey y el rey le dice, bueno, de todas mis riquezas, ¿qué querés que te dé? Y uno queriendo quedar bien y disfrazando una falsa humildad, dice, yo solamente con su bendición, rey, ya está. Un mentiroso, ¿no? Y el otro era medio caradura y le dice, ¿y vos qué querés? Y si usted me puede dar una bolsa con monedas de oro, y si me puede dar algún carruaje y algunos vestidos,
Y el otro como que lo mira, ¿no? Horrorizado. Y el rey honró a aquel que más le pidió y que más valor le demandó. ¿Por qué razón? Porque dijo, esta persona reconoce mi grandeza, reconoce todo lo que tengo. Y fue honrado por el segundo. A veces nosotros nos creemos que con la falsa humildad honramos a Dios. Pero cuando a Dios realmente pedimos abundancia, cuando a Dios realmente le estamos pidiendo, Señor, yo no quiero un cachito de tu Espíritu Santo, yo quiero que me revuelques con la unción de tu Espíritu Santo, yo quiero que me llenes de vos, yo quiero que me des denuedo, que me des poder, porque tampoco lo quiero para simplemente sentirme bien, lo quiero para hacer tu obra, lo quiero para ser como tu hijo. ¿Cómo Dios se va a negar a eso? Es tan ridículo como decir, ¿qué padre que si su hijo le pide una buena cosa le va a dar una serpiente? ¿O va a procurar el mal de su hijo que está pidiendo lo mejor del padre? ¿Se comprende? Pidan lo mejor de él. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Acá Jesús empieza a cerrar el sermón del monte. Y esto para ellos es sorprendente. ¿Por qué? Porque la ley y los rabinos más avesados, ¿no es cierto?, llegaban a un punto. ¿Cuál era este punto? No le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a vos. La ley te dice no hagas. Estos rabinos que tenían un poquito de luz espiritual, ¿qué les está diciendo? No le hagan a los demás lo que no les gusta que le hagan a ustedes. Pero Jesús va mucho más allá de eso. La ley y los profetas, ¿saben qué es? No es no hagas, no es no hagas lo que no te gusta que te hagan, es hacer lo que te gusta que hagan por vos. Vamos hasta ahí. No es solamente leer el cartel que dice no se detenga. No es detenerme porque está cruzando una ancianita. Es detenerme, bajarme del auto y acompañar a la ancianita a cruzar la calle. Eso es a lo que está refiriendo el Señor. Más allá, la ley en su esencia y en su espíritu. Y son pocas las personas que hacen por el semejante lo que le gustarían que hagan por ellas. Si hacemos esto, dice, no hay que hacer más nada, ya está todo. Hacé por tu semejante lo que te gustaría que hicieran por vos. Dale a tu semejante lo que te gustaría que te dieran a vos. Orá por tu semejante, por lo que te gustaría que Dios te dé a vos. Si esto está presente, no hace falta más nada. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por supuesto que no es algo fácil. Pero ¿qué cantamos nosotros al principio? ¿Cantamos qué? Que yo tengo que menguar y que Él tiene que crecer. Bueno, eso es eso. Ahora, ¿estoy preparado y dispuesto a eso? ¿Llego hasta ese lado? Dar un paso más en Cristo es morir un paso más. Crecer en Él es menguar y menguar en serio. Y hay cosas a las que yo puedo menguar, pero hay otras cosas que Él me tiene que agarrar de la mano y llevar a ese camino para menguar, porque yo no me animo a meterme en ese lugar. No quiero meterme en ese lugar. Pero Él me lleva y me ayuda a hacer lo que yo no puedo hacer. Cuando cantamos y oramos de esta manera, pedimos de esta manera también. ¿Se entiende, no? ¿Está de acuerdo o no? Si no, se tiene que arreglar con el Señor. Vamos con el 14. Mateo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran. La ilustración de la puerta estrecha es portillo. ¿Qué es un portillo? Ahora no hay tantos, pero ¿te acordás que antes había una gran puerta y una puerta más chiquitita? Abajo. Bueno, esa es la puerta estrecha. Dando a entender que la puerta estrecha es un camino dificultoso. Muchos de los conflictos que suelen suceder en la iglesia es porque presentan un camino allanado y cuando la persona empieza a concurrir,
¿no es cierto?, se da cuenta que el camino es un camino dificultoso. Entonces muchas veces la persona se siente engañada. Jesús jamás en la vida presentó un camino allanado. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígueme. Miren que el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar su cabeza, duerme en la intemperie. O sea, si está todo bien, vamos. Jamás le dijo, vamos chicos, pero vamos a tirar manteca al techo. Jamás le dijo eso. Sino que siempre dijo las cosas como son. Porque Él nunca quiso y nunca fue su intención engañar a las personas. Lo que nosotros tenemos es tan grande que no es necesario engañar a nadie. No es necesario disfrazar la verdad de ninguna manera para que otro se acerque, porque es muy grande y es muy precioso. Y si yo te digo, tenés la oportunidad de que tu vida eterna esté en este día decidida por medio del arrepentimiento, que todo lo que vos hiciste sea borrado, de que el mismo Espíritu de Cristo que lo levantó de los muertos venga a vivir a tu vida y que tenés un propósito que va mucho más allá que cualquier propósito que presidentes de naciones puedan tener en esta tierra. Si todo eso no te seduce, si todo eso no cautiva tu corazón, ¿qué otra cosa se va a presentar? ¿Con qué se va a disfrazar el mensaje? El mensaje no se disfraza. El mensaje es lo que es. Y la dádiva de Dios es tan, pero tan grande que realmente, ¿quién puede rechazar una cosa así? El que rechaza una cosa así, hay algo que no está funcionando bien. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Esto no quiere decir que el Señor es selectivo y va a decir, bueno, Reggie, no. Mile que sigue con el celular ahí, tampoco. Él no. Y ella, y él solamente sí. No. Este es el camino y esta es la puerta. Y están invitados. El que quiera pase. No todos van a pasar por ahí. Muchos van a decir, yo quiero pasar, pero después se van a echar atrás como esa multitud que cruzó el mar para alcanzarlo al Señor y cuando el Señor les dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede ser mi discípulo, los 5.000 que cruzaron fueron los 5.000 que se retiraron después. Solamente quedaron los pocos que fueron los 12. Y de los 12 había uno que andaba flojo de papel, así que quedaron 11 solamente. Entonces, no es que Dios es selectivo. Nosotros somos los que decidimos. Y esta gran oportunidad de la que estamos hablando, muchos son tan necios que la dejan pasar de largo. Él vino a este mundo y caminó en este mundo para anunciar lo que aquí estamos hablando. Hoy aquí cada uno de ustedes tiene la oportunidad de seguir decidiendo por lo más grande de todos, de poner en primer lugar lo más importante y no menospreciarlo por cosas que son pasajeras, temporales, de segundo plano y de segundo valor. Cada día esto es para nuestras vidas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El contexto de estos falsos profetas tiene que ver con el camino angosto y tiene que ver con la puerta pequeña. ¿Por qué razón? Porque los falsos profetas son los que presentan el camino amplio y la puerta amplia, no la angosta. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Guardaos, tengan cuidado. Cuando habla de falsos profetas, no habla solamente de una persona que profetiza, va desde el falso hermano, pasando por el falso profeta, pasando por el falso pastor, pasando por el falso maestro. ¿Y qué es lo que lo hace falso? El amor propio. Que lo que está haciendo no lo está haciendo por Dios, sino lo está haciendo por sí mismo. Lo está haciendo para buscar un rédito material. Lo está haciendo para buscar una satisfacción personal, lo está haciendo para que su idea prevalezca, lo está haciendo por sí mismo, para sí, no lo está haciendo para Dios. Y eso es lo que lo convierte en falso. Y como es su interés personal, va a presentar un camino amplio y una puerta amplia para que todo el mundo entre. No está dispuesto a pagar el precio de los pocos. No está dispuesto a entrar por la puerta él, ni a hacer entrar a nadie más por la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo.
Pero la mayoría no quiere entrar por la puerta, quiere saltear el alambrado. Porque entrar por esa puerta es hacer las cosas a la manera de Dios, y saltear el alambrado es hacerlo a la manera mía. Ellos proponen, se puede saltear el alambrado, no es necesario entrar por la puerta estrecha, no es necesario el camino estrecho, te bajan el alambrado para que vos saltes por ahí. Cuidado, te dice la palabra, guárdense de ellos. Cuidado, porque el peor falso profeta, el peor falso maestro y el peor falso hermano, ¿sabe dónde está? Adentro nuestro. Nosotros nos podemos convertir en algún momento, si descuidamos nuestra relación, nuestra comunión, si juzgamos, como dice la palabra, si buscamos lo propio, nosotros nos podemos convertir. Entonces, guardaos, ¿cómo? Primero, guardándonos de nosotros mismos. Y segundo, guardándonos en el cuerpo. De que ninguna cosa rara de estas nos esté queriendo alejar a un camino que no es el conveniente. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? A todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. La manera de guardarme de todo este espíritu de error es considerar, hay cosas que tienen sentido común. El árbol bueno da buen fruto. Tengo que tener cuidado con la apariencia. ¿Viste? Cuando vas a comprar manzana, que a veces hay unas manzanas que le pasan blem, todo eso, que vos te la comés y es como que comés arena. Y hay otras que son chiquititas, que vos las comés, es un almíbar, ¿no? Entonces, no es por vista, se prueba, el fruto se prueba. Entonces, ¿cómo me guardo yo de mí mismo? Primeramente, ¿cómo tengo que ser sincero con mi vida? ¿Cómo es mi fruto? ¿Cómo me pruebo? Bueno, hoy tengo la palabra de Dios. ¿Cómo estoy siendo yo en virtud a la palabra de Dios? Me gusta entrar por la puerta estrecha, me gusta entrar por la puerta amplia, caminar por el camino amplio, juzgo a los demás. En la medida en la que yo me voy probando a mí mismo a través de la palabra de Dios y voy tomando la decisión de ser renovado, me voy guardando de mí mismo, pero también tengo que prestar atención alrededor. Tengo que prestar atención a lo que escucho, los mensajes que escucho. Muchas veces entramos en internet, ¿no es cierto? Nos metemos con un predicador, con el otro, con... ¡Qué lindo que habló este hermano! No lo conoces. ¿No sabés el pastor de aquí? No lo conoces. Como de atrás, acá también se dice, qué lindo. No me conocen, no sabés. Es importante ver el fruto de la persona, ver su integridad, ver su compromiso con Dios, ver que realmente lo que predica es lo que vive, ver su humildad cuando se equivoca. Todo eso nos guarda a nosotros mismos de ser engañados. No solamente me miro a mí, miro eso también en otros. ¿Se entiende? Pero acordate, pero no juzgo, discierno, me guardo. ¿Se comprende? Bien. Así que por sus frutos lo conoceréis. Hay una manera de entender. El que no da fruto está corrido. Y el que da fruto malo también está corrido. El árbol bueno es el que da el fruto aprobado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acá queda desnuda la hipocresía, el corazón doblado, el ritualismo religioso, el pronunciar con la boca una cosa y vivir otra completamente distinta. Si yo acá levanto las manos, si yo acá me arrodillo, paso al altar, lo riego en lágrimas, pero afuera vivo de la manera equivocada, vivo por el camino amplio, por la puerta amplia, entonces hay algo que no está bien. Esto lo vivía el pueblo de Dios cuando el Señor le decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es todo un asunto de corazón. Ahora con el corazón, vamos a algo. Si yo me siento un hipócrita porque no siento, eso es un engaño. Nuestra carne nunca siente las cosas de Dios. Nuestra carne no se enamora de las cosas de Dios.
lo que anhela las cosas de Dios es nuestro espíritu. Y a veces, no ser hipócrita es no responder al dictado de nuestra carne, sino a la dirección del Espíritu. Y muchas veces nuestra carne se va a revelar al Espíritu, y ahí es donde se me hace el conflicto. Y no siento, me parece que no quiero, pero no lo amo tanto, pero oro y siento que la oración llega hasta el techo, todas cosas que están en nuestra naturaleza. Cuando por medio de nuestra voluntad renovada avanzamos sobre esas cosas, es cuando el fruto se convierte en fruto bueno, es cuando mi entrega a Dios se hace real. Sentir algo no me hace decidir. Finalmente la que decide es la voluntad. Y si siento algo contrario por mi naturaleza caída y decido por la palabra de Dios, eso es un buen corazón. El enemigo te va a decir, sos un hipócrita. Pero el Espíritu te está diciendo, este es mi hijo obediente. Si no, Jesús hubiera sido hipócrita cuando dice, pasá esta copa. No quiero hacer esto. Pero sobre todas las cosas, y más de lo que yo quiero o no quiero, quiero hacer lo que vos querés. Ese es el corazón bueno. ¿Se entiende? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasa con estos muchachos? Bueno, estos muchachos son un poquito los falsos profetas, lo que hablamos anteriormente. Pero ¿cuál es la realidad? Que funcionaban en los dones, pero no tenían carácter, no tenían comunión con Dios. ¿Qué pasa si una persona se obstina? Convengamos, yo no tengo el llamado de Dios, no tengo comunión con Dios, ¿no es cierto? O sea, tengo un conocimiento religioso porque hice un par de cursos y digo, yo tengo que abrir una iglesia en San Isidro porque no, va a ir bien el asunto acá, la iglesia va a crecer, la iglesia va a entrar dinero, ¿no es cierto? Se va a poder sostener. Con ese criterio yo vengo y abro una iglesia. Para que la iglesia crezca. Y bueno, me compro el libro de las 17 fórmulas de crecimiento de iglesia, ¿no? Bueno, la número 14 está buena. Implemento la número 14. ¿Y la número 14 funciona? Porque la gente viene, no sé si se convierte, viene. Entonces, hay un momento en el que yo estoy acá sin un llamado, con un montón de personas que no están ni siquiera convertidas, predico, empiezan a pasar cosas y hay gente que por ahí se convierte. Y creo que Dios puede hacer milagros y hay gente que se sana. Y eso pasa a ser mi justificación delante de Dios, pero yo no lo conozco porque no tengo una relación con Él. Él no me mandó a este lugar, yo quise venir a este lugar. Él no me mostró la manera que Él quiere hacer su obra. Yo hago las cosas como a mí me parecen. Pero hay un día que yo voy a tener que dar cuenta delante de Él. Y en ese día, que es este, cuando yo presento el argumento o el cimiento, que es lo que vamos a ver después, en el cual yo sostengo mi vida, no tiene validez. Acá el Señor, ¿por qué está diciendo apartados de Él? No está diciendo porque Él es malo. No está diciendo no os conozco. Nunca los conocí porque no tuvimos relación. Porque nunca me preguntaste cuál era mi voluntad. Nunca me dijiste qué querés hacer, Señor. Nunca me dejaste tocar las áreas de tu debilidad. Las reservaste para vos. Las convertiste en astucia, en sagacidad y en fuerza para hacer algo que yo no te mandé a hacer. Pero ¿y la gente que se sanó? ¿Y qué te crees? ¿Que yo no voy a ser misericordioso con esas pobres personas que escuchan la palabra? ¿Voy a dejar que todos sean engañados cuando hay un corazón bueno que me busca? Yo a ellos los bendigo, pero a vos no te conozco. Eso es lo que pasa cuando no hay una relación con Dios. Eso es lo que pasa cuando yo quiero la herencia de mi padre, pero no quiero a mi padre. Eso es cuando yo quiero la dádiva, pero no lo quiero a Él.
¿Se entiende esto? 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿las oye solamente? Y si empezamos a ir para atrás, ¿no es cierto? Pedid y se os dará, la puerta estrecha, no juzguéis, desde que empezamos, ¿no? Todo eso no es solamente escucharlo, es hacerlo. Pero no siento, y no tenés que sentir, tenés que hacerlo. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dos personas que hacen la misma cosa y que aparentemente tienen el mismo resultado. Estos dos construyen. Son dos personas que tienen conocimiento de Dios. Una construye no prestando atención al fundamento y otra construye prestando atención fundamental al fundamento. La versión popular de todo esto sería el cuento de los tres chanchitos. El que hace la casa con ladrillo y el que la hace con paja. Sopla el lobo, una permanece, la otra se cae. La que más costó fue la de ladrillo. Pero finalmente las dos casas están ahí y parecen bárbaras. Pero por supuesto va a venir el viento y va a dar con ímpetu, dice. ¿Qué quiere decir esto? La prueba. Pero la prueba de la vida le sucede a todo hombre, le sucede al justo y le sucede al impío también. Con la diferencia que cuando la prueba golpea sobre el justo es renovado y crece. Sobre el impío, la ruina es grande. Crea sobre el impío amargura, crea sobre el impío un montón de cosas. Pero esto también sucede con personas que conocen a Dios y no le prestan atención al fundamento, a Cristo. Edifican sobre vanidad, edifican sobre espíritu religioso, edifican de una manera liviana. Cuando viene el viento de prueba, no tienen de dónde agarrarse. Qué distinto que es cuando alguien toma decisiones en Dios. Cuando alguien dice, yo no me muevo hasta que Dios no me hable. Ahora, Dios me habló y yo me muevo. ¿Van a venir vientos? Va a venir viento. Pablo recibió vientos mientras iba hacia Roma. Naufragó el barco, pero él escucha a Dios en medio de la situación. Él sabe que Dios lo mandó, por más que todo esto suceda. No hay manera que Dios se pueda negar a sí mismo y todo esto tiene propósito. Eso es fundamento. Cuando el fundamento no está presente, yo me agarro de las cosas. Y cuando las cosas por algún motivo no están o me son arrebatadas, no tengo de dónde agarrarme. Me caigo y se desmorona todo. Hoy por hoy sabes en dónde estás parado. Hoy por hoy estás parado en esa palabra que Dios te habló. ¿Estás siguiendo la dirección de tu Espíritu Santo? ¿O te estás yendo bien y estás yendo en la dirección del bien, sin saber si Dios quiere, no quiere, si viene o no viene? Qué importante que es movernos con fundamento, porque el viento tarde o temprano, la lluvia tarde o temprano, viene y golpea con ímpetu. Y si el cimiento no está como corresponde, la ruina es grande. Pero qué importante que es que eso suceda, porque va a suceder muchas veces en nuestra vida. Le digo esto para que no lo agarre desprevenido. Y cuando esto suceda, Dios nos da la oportunidad de reedificar de nuevo. La palabra de Dios nos dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y a veces trabajamos en la casa del cimiento para arriba, pero descuidamos el cimiento para abajo. Hay que trabajar con sabiduría, con la dirección del Espíritu de Dios. Si Él no edifica, todo es en vano. Y van a haber cosas a veces que vamos a edificar con nuestras propias fuerzas. Y va a venir el viento y las va a tirar. Y eso es aprendizaje.
Porque sí va a haber un día que vamos a estar frente a la presencia de Dios y que ahí sí el cimiento y el fundamento de cada uno de nosotros va a ser revisado. Ahora, Dios en su misericordia, ¿qué permite? Que muchas veces el viento dé con ímpetu para que eso sea tratado en nuestro tiempo de vida, no en la eternidad cuando ya no hay vuelta. ¿Se comprende? Cuando terminó Jesús, pasó después al otro versículo, el 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Con esto, el Señor concluye el Sermón del Monte, después de que todo esto fue hablado por el Señor, todo lo que venimos viendo, ¿no es cierto? Las bienaventuranzas, todo termina con una gran admiración de quienes lo estaban escuchando, que eran sus discípulos. No se olviden que sus discípulos en esta situación están siendo expuestos. Pero ¿qué pasa? Jamás los fariseos le hablaron a ellos de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la sustancia de lo que enseñaban. Ellos tenían la letra, pero no tenían la vivencia y la sustancia, la revelación de lo que enseñaban. Sí, Jesús la tenía porque Él era la revelación de Dios. Él era la palabra de Dios. Él era la sustancia del Dios invisible. Entonces, quienes recepcionaban esta palabra eran golpeados por el poder del Espíritu Santo y reconocían que este hombre hablaba como nunca nadie habló. Qué importante que nosotros hoy podamos escuchar la palabra de Dios, no solamente la palabra predicada, sino que en nuestro lugar secreto podamos oír la palabra de Dios revelada a nuestra vida. Cada día, tómalo como desafío. No permitas que el día se termine y te vayas con un sustituto de la revelación de Dios en tu corazón. Pelealo, decile, Señor, háblame. Señor, se está terminando el día y no tengo nada, háblame. No quiero agarrar un versículo e irme con ese versículo, quiero que vos hables a mi corazón. Aunque sea que me digas hasta mañana, o que me digas, estás bien, ¿cómo vas? Seguí así. O que me digas, no está bien, mañana te hablo. Como sea, pero háblame, porque eso es lo que a mí me da vida, eso es lo que a mí me alimenta, eso es lo que quiero. Que realmente pueda ser un desafío, iglesia. Yo como pastor no tengo muchas cosas para enseñarte, pero lo que aprendí desde el primer día que lo conocí al Señor fue saber que yo podía hablar con Él y Él me habla. No lo aprendí la oración como un ritual, lo aprendí como mi momento de estar con Él. Y cuanto más puedo crecer en esto y más le puedo meter, y no es para ser mejor pastor, es porque realmente es mi anhelo. Cuando Él me habla, se termina todo. Lo recibo todo. Cuando sé que simplemente un microbio, como soy yo, Él presta su momento, su tiempo específico para dar una palabra. No hay nada en esta tierra que te pueda llenar más que eso. Pero eso se busca. Eso se pelea, como lo vimos en la palabra. Eso se golpea, se grita. Tira piedras al techo, patea las paredes hasta que te hable. No lo tomes literal lo que te digo, ¿no? Hasta que te hable. Y una vez que te hable, te haces dependiente de esa palabra revelada por el Espíritu. A ellos les causó sorpresa. ¿Cómo habla este hombre? Esto tiene que ser tu diario andar con Él. Gran parte de las cosas que estamos esperando no vienen como las esperamos. Vienen solamente porque Él se hace más perceptible en nuestra vida. Busca eso cada día. Amén. Nos ponemos de pie.